Damos gracias a Dios por ese tiempo, gracias a cada uno de sus casas, poder compartir juntos estos momentos tan especiales. Hoy precisamente estamos y vamos a seguir con la serie Las convicciones de un discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo. ¿Qué significa un discípulo? Lo hemos dicho todos estos días, seguimos diciéndolo y anunciándolo. Es aquel que está en un proceso transformacional. Y un discípulo de Cristo tiene que tener convicciones claras. Ya hemos hablado de la convicción de la palabra, de la convicción del arrepentimiento también hace 8 días, pero hoy vamos a hablar de la convicción en Dios, una convicción en Dios. Me fascina mucho este pasaje de la palabra en el Salmo 19, 1 al 6, quisiera volverlo a leer como al principio lo leímos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios siempre habla a través de su creación. Eso es lo que vamos a ver hoy. Precisamente hablando de las convicciones, hoy no voy a hablar tanto de la palabra de Dios, sino el por qué. Porque sí, la palabra de Dios, pero hay algunos que dicen, no, pero es que no, las convicciones que estamos hablando aquí, más que la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios lo confirma como la vamos a leer, pero hay otras convicciones externas que nos muestran quién es Dios y qué ha hecho Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Salmo 53 también, 1, nos dice, Salmo 53, 1, aunque Dios muestre, dice aquí, su voz esté por toda la tierra, sin embargo, mira lo que dice Salmo 51, hay necios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Wow. Viendo tanta evidencia que lo que vamos a ver hoy, y no hay Dios, se han corrompido. Bueno, ya decimos, ahí se empieza a decir, ¿por qué? Porque su corazón, es por su corazón corrupto, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Y esa es la condición de nuestra sociedad actual. Entonces, la pregunta es, ¿existe Dios o no? Esta pregunta eclipsa todas las demás que la humanidad pudiera hacer. La razón es obvia, porque hay muchas consecuencias que se derivan para el pensamiento y la acción de la afirmación o de la negación de Dios, más que de la respuesta que se dé a cualquiera de esas preguntas básicas. Entonces, la tendencia del ser humano es negar ese hecho. Por lo tanto, mis amados, el hecho de que los hombres se consideren como los seres supremos en el universo, porque eso es lo que pretende el ser humano, controlar, y el humanismo y todos esos aspectos, que el ser humano es lo más importante. Y por eso yo y todos esos aspectos. Entonces el hecho de que los hombres se consideren como los seres supremos en el universo, o que reconozcan a un ser sobrehumano a quien se imaginan, o tratar de manipular a un Dios como un objeto de temor o de amor, o como una fuerza que quiere desafiar, o un Señor al cual han de obedecer, eso es algo que afecta a todo ser humano o a todo género humano. Siempre la tendencia de un ser superior, y por eso muchos lo configuran de una u otra manera, o a un Señor al cual obedecer, y por eso muchos inventan, no, es que es un invento del ser humano, de la mente humana. En este tiempo de ateísmo, hoy estamos en una sociedad muy tremenda, como lo acabo de decir el Salmo 53. No, en su corazón dice no hay Dios. Y muchos, aunque digan, no, si es que Diosito, pero en su corazón, sus acciones demuestran que no hay Dios. Por eso, en este tiempo de ateísmo militante y muchas ideologías que han surgido y muchas más que se han fortalecido en estos tiempos finales y están en marcha muchas de ellas, entonces ese ateísmo se ha difundido como un hongo mortal a través de nuestro mundo, y necesitamos entonces considerar el significado de esta pregunta: ¿existe Dios o no? Y la evidencia de su existencia. Vamos a considerar esa evidencia de su existencia. Y tal vez una de las opiniones que más comúnmente sostiene el mundo moderno es que de algún modo la ciencia ha refutado la idea de Dios. Por eso el que se cree más intelectual, entonces es más ateo. Esa es una tendencia, digamos, humana. ¿Y por qué? Porque
piensan que la ciencia ha refutado a Dios. Cuando vimos la convicción de la palabra, vimos cómo a través de la historia de los siglos Dios ha sido fiel a sus promesas y lo que ha prometido. Bueno, entonces la pregunta es, porque esa es la tendencia de atea, de refutar a Dios o que decir que la ciencia ha refutado a Dios. La pregunta es, ¿ha refutado realmente la ciencia la idea de Dios? ¿Verdaderamente la ha contradicho? La ciencia, al contrario, ha comprobado de muchas maneras y ha aclarado las dudas con respecto a la Biblia y al Dios que revela en la Biblia. Ha confrontado conceptos erróneos que la ciencia ha socavado de la Biblia. Incluso pudiera conmover a algunos científicos que pudieran asombrarse al hallar que su recién descubierto hecho o su recién aceptada teoría ofrecen un eslabón más o afirman más o muestran más la evidencia que indican que los hechos del universo apoyan las declaraciones de la Biblia, la apoyan. Incluso la creación, entre más descubrimientos ha surgido, más se afianza el contexto y asegura la evidencia de que hay un Dios. Mis amados, durante años los hombres de ciencia se han empeñado en buscar apoyo en la Biblia para la física clásica, para la física cuántica, etcétera. Inclusive esos términos la física newtoniana, y no ha podido hallarlo para refutar los contextos bíblicos. Es más, cuando entramos en este siglo y la antigua física clásica dio paso a una nueva física actual que es la cuántica, que tiene que ver con muchos factores, o la teoría atómica que es que vino de un átomo todo y una explosión, o que nació del Big Bang o de la ¿cómo se llama? Evolución, etcétera. Entonces, todos esos son conceptos que están fortaleciéndose o que han pretendido fortalecer, pero cuando vamos a la evidencia exacta, esos conceptos por eso se llaman teorías, son teorías que no se han podido fortalecer a través de la historia. Por ejemplo, cuando la teoría de la relatividad de Einstein reveló la relación interna entre la masa y la energía, él mismo descubrió de repente que los nuevos descubrimientos de la ciencia estaban estableciendo las enseñanzas de las Escrituras. Tremendo. Los hechos del universo están siendo crecientemente apoyados por los hallazgos de la ciencia y las consecuencias de esto son incalculables. Quiero dar un ejemplo. Ejemplo que históricamente, que por allá en el siglo III antes de Cristo, entonces alguien dijo que la Tierra era redonda, empezó a descubrir y sí, la Tierra era redonda, y a través de esto los griegos afianzaron el término, pero ya estaba escrito mil años antes. Por decir algún ejemplo, para dar muchos ejemplos de la Biblia, por eso no estoy tratando tanto de la Biblia, porque la Biblia está, muy afirmada en que hay un Dios. Pero, ejemplo, que la tierra es redonda, Proverbios 8:27 nos habla, vamos a mirar dos ejemplos bíblicos ahí como para que miremos esta parte. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba, ¿qué? El círculo sobre la faz de la tierra, ya estaba. ¿Y eso dónde está? En Proverbios, en Salomón, que fue 1000 años más o menos antes de Cristo. Y también Isaías 40:22 nos habla también al respecto, cuando dice, inclusive Colón, cuando dice que como él vio tanto la Biblia, se inspiró en esto, en el círculo de la tierra. Y todos esos de físico Américo Vespucio, etc. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Aquí está confirmando que la tierra era redonda, cuyos moradores son como langostas, etcétera, etcétera. Y podemos mirar, por eso es que nos estamos hablando en este momento, tanta, evidencia bíblica, sino más evidencia científica, para afianzar en esa realidad. Entonces, mis amados, vivimos en un tiempo en que está la idea popular de que no existe un Dios ante el cual los hombres sean responsables. Ese es el propósito, el problema.
que el hombre quiere negar a Dios para no ser responsable ante un Dios. Qué tremendo. El hombre niega a Dios para evitar su responsabilidad moral ante alguien superior. Creo que este pensamiento es básicamente el responsable de la enorme incidencia de crímenes, asesinatos, violaciones, robos y todo el mal civil concebible que se enfrenta en la sociedad de nuestros días hoy. Niegan a Dios y por eso vienen las consecuencias. Y todo lo que vemos, tanta maldad. Jesús mismo lo dijo, además, que también es parte de la parte profética del Señor. Entonces, mis amados, hemos oído a numerosas personas que supuestamente están informados sobre el tema, discutir una variedad de soluciones para la situación. Hoy en día todo el mundo quiere tener una situación. Esto sucede por esto a nivel psicológico, a nivel social. Pero el problema es que sus respuestas demuestran su increíble ceguera, porque las soluciones están basadas en sus propios conceptos y argumentos sin tener en cuenta a Dios. Por eso dice Romanos 1, 21 y 28, dice Romanos 1, 21 y 28, o sea, los dos versículos. Y dice el 21, pues así, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Hasta la clave de esta sociedad. Aquí el Señor nos está dando una luz de por qué está la sociedad así. Porque nos dice, se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus propios argumentos, racionamientos. Es que a mí me parece, es que yo no creo. Y sacan libros, etcétera, con teorías, sacando a Dios de por medio. Se envanecieron en sus propios racionamientos. Y dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es consecuencia por apartarse de Dios, por voluntariamente no tener en cuenta a Dios. Entonces, mis amados, parece que ninguno de ellos se da cuenta de que es la agresiva negación de la Biblia lo que ha hecho que los hombres se vuelvan recientemente, digamos, animalistas, que es otro aspecto de toda sociedad. Animalistas. Dice, alguien dijo, enséñese a los hombres que son animales y con el tiempo actuarán como animales. Eso se llama ideología, lo que vemos hoy en día, las ideologías. Es que yo creo que yo soy y yo soy. Tremendo. Un profesor de historia moderna, Woodward, dijo en la Universidad de Oxford, dijo esto: los valores de nuestra herencia occidental. Es un profesor de historia, allá, de historia moderna, en la Universidad de Oxford. Los valores de nuestra herencia occidental, la justicia, la misericordia, la bondad, la tolerancia, la abnegación, son incompatibles con el materialismo. Claro, la bondad, el amor, ese es totalmente compatible con el materialismo. El materialismo es el concepto del universo según el cual no existe sino la materia. Eso es materialismo, solo materia. No existe alma, no existe espíritu, no existe Dios. Es por eso que la política enceguece, por ejemplo, porque resalta siempre los pobres y los ricos, las élites y los desvalidos, por decir algo. Enfoque puro material, sin mirar otros valores y principios, y así está la sociedad actual. La pregunta es, ¿han refutado los científicos la existencia de Dios? Otra pregunta. No hay rama de la ciencia que examine una porción mayor de la creación de Dios que los astrónomos. ¿Por qué los astrónomos? Recuerden que son los astros, los que estudian todos los astros, universo, etcétera. Entonces, mire cómo dice, porque los astrónomos es la rama que mayor enfatiza la creación de Dios. Salmo 19:1, que leímos al principio, pero el versículo 1 dice, versículo 1 del Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20. Estos son citas que nos pueden llevar a ver ese Dios todopoderoso. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad, o sea, su poder, ¿cómo sabemos que Dios es poderoso? Y su deidad, que es soberano, se hacen claramente visibles. ¿En qué? ¿En dónde?
en la creación. O sea, cuando tú ves ese cielo tan inmenso, ve a un Dios inmenso. Por ejemplo, ¿de dónde salió el agua? ¿De dónde salió cada situación que tenemos o que vivimos o que cada uno o que la creación posee? El 90% de los astrónomos de hoy creen en Dios. Aquí hay algunos contextos que hablaba, pero son investigados, han sido investigados. El 90% de los astrónomos de hoy creen en Dios. Qué tremendo. Los que han examinado más completamente la obra de sus manos creen en Dios. Ese es un porcentaje mayor que el que se halla entre los carniceros, entre los panaderos o entre artesanos o entre la gente del común. Hay gente del común que no cree en Dios. Qué tremendo. Pero estas personas que han estudiado el universo se han dado cuenta que hay un arquitecto. Los que han examinado de la manera más asidua el universo y hasta la distancia más lejana que el hombre haya podido ver, han llegado a la conclusión de que la mano que lo hizo es divina, que existe un arquitecto divino. Ahora vamos a ver, digamos, dos argumentos principales de la existencia de Dios, porque existen muchos argumentos diferentes sobre la existencia de Dios, pero solamente quiero mirar dos. Hay dos. Uno es que se conoce con el nombre de argumento cosmológico, para tener la convicción en Dios. El argumento cosmológico, porque hay filósofos ateos, hay muchos que conocemos y muy famosos, por ejemplo, Kant y Hume, son filósofos ateos. Ellos dirigieron sus ataques contra varios de los argumentos clásicos que hay en favor de la existencia de Dios. Lo hicieron sin evidencias adecuadas y sin suficientes pruebas para refutarlo, porque después con el tiempo fueron refutados esos argumentos. Por ejemplo, James Jeans, que es un astrónomo, uno de los más grandes astrónomos modernos, dijo que cuando más examinaba las inmensas expansiones del espacio y la tremenda complejidad de esas cosas, tanto más parecía el universo ser un gigantesco pensamiento de un gran matemático. La perfección. ¿Por qué llevamos argumento cosmológico? Para no entender. El argumento cosmológico se deriva de su nombre cosmos. Cosmos, que significa el universo y del cual nos viene nuestra palabra cosmético. Bueno, las mujeres saben qué significa cosmético, eso. Pero la palabra cosmos, viene la palabra, cosmético, viene esa palabra cosmos. ¿Pero qué significa cosmético? Las mujeres me pueden decir, aleluya. Pero significa ordenado y bello. De ahí viene la palabra cosmético. Es ordenado y bello. Aleluya. Dentro del universo entonces hay tantísimas evidencias de orden. Orden, que sería imposible enumerarlas todas. Podemos mirar cada cosa. Es más, si miramos nuestra naricita, está en su orden. Nuestra boquita tan linda está en su orden. Todo tiene un orden para mirar cosas, digamos, tan normales para nosotros. El pie está en su orden. Yo estoy en pie porque Dios me diseñó de una manera con unos músculos y unos huesos que me sostienen de pie. Pero eso es complejo. Eso es complejo. Entonces, todo tiene un orden. Eso se llama, significa cosmético. Entonces, igual que la física cuántica ha demostrado que a nivel de las partículas subatómicas hay un irresistible impulso de los electrones hacia la simetría para que haya una complementación y que existe un asombroso aspecto cosmético, o sea, orden y belleza en el universo. Eso significa el aspecto cosmético. Ese es el argumento cosmológico. Hay orden y belleza, aleluya. Un autor dijo que la naturaleza es un gran arquitecto, dando a entender con eso que la naturaleza hay un Dios poderoso. Es la esencia de Dios, por decir algo. Manifiesta a Dios, que es también un gran astrónomo. O sea, hablando de ahí un Dios que es un super astrónomo, un gran químico, un gran fisiólogo, un gran psicólogo y un gran matemático, demostrando así un increíble conocimiento de los hechos de diversas ciencias que la humanidad conoce actualmente, ciencias que han afirmado todas ellas que Dios existe. O sea,
No hay un matemático como Dios, por decir algo. No hay y no existe un químico como Dios. Y esas ciencias, por eso digo que no ama mucho la Biblia, pero están en Génesis, donde aparece las ciencias ahí, la biología, la antropología, etcétera. Bueno, también está el otro argumento, que es el argumento teleológico. Teleológico. La palabra telo significa finalidad, o sea, con un propósito. Teleológico. De modo que la teleología es aquel concepto de la filosofía que ve en el universo todas las cosas están destinadas para un propósito. Eso es teleológico, que todas las cosas están destinadas para un propósito. O sea, todo tiene propósito. ¡Qué tremendo! Y eso nos ayuda. ¿Usted sabe qué clase de padre tenemos? ¡Wow! Él no hace nada por casualidad. Todo tiene propósito. Inclusive eso nos puede ayudar a entender esa clase de Dios, que Él tiene propósito con mi vida. Los que nos pasa, lo que no nos pasa, siempre hay propósito en Dios. Ahora, ese argumento teleológico nos lleva a eso, que todas las cosas están destinadas para un propósito, para una finalidad. Es más, los ateos y los evolucionistas detestan las palabras esas, propósito, teleología, porque creen que el mundo no tiene propósito. Eso es lo que pasa. Creen que todo es un gigantesco accidente, simplemente la concatenación de átomos que por casualidad se unieron al azar. Eso es lo que creen hoy en día. Nada es se unieron al azar. Aun cuando la gente pueda decir que las cosas existen de una manera increíblemente, estamos aquí. Es muy complicado para la gente humana que haga caso omiso, que pase por alto el número de evidencias de que alguien superior, de que un arquitecto especial ha estado proveyendo para nuestro bienestar. O sea, es imposible negarlo para la mente humana, pero la rebeldía y la necedad y la ignorancia y la ceguera del corazón humano lo ha llevado a esa realidad de sostener su teoría por su orgullo y soberbia. Miremos algunas consideraciones, ya que estamos en el argumento de que todo tiene un orden y un propósito. Entonces, consideremos la masa y el tamaño de este planeta en que hemos sido colocados. Están justamente correctos, en el propósito correcto. Por ejemplo, un geógrafo que es astrólogo y biólogo, el doctor Wallace, dice que si la Tierra fuera un 10% mayor o menor de lo que es, no sería posible la vida en este planeta. Además, está justamente a la distancia correcta del Sol, y si recibimos la cantidad correcta de calor, de luz, es lo que nos sostiene. Si la Tierra estuviera más lejos del Sol, nos congelaríamos. Y si estuviéramos a una milésima de cercanía, si estuviera más cerca como la distancia que está Mercurio o Venus, no podríamos sobrevivir. No podríamos sobrevivir. Hagamos otra consideración, la inclinación del eje de la Tierra. La inclinación del eje de la Tierra, el asombroso hecho de la inclinación. Ninguno de los otros planetas está inclinado como el nuestro, a 23 grados. A 23 grados. Este ángulo permite que la Tierra voltee lentamente todas las partes de su superficie ante los rayos del Sol, en forma muy parecida como va girando un pollo en un asador, para dar un ejemplo. Si su eje no tuviera inclinación, si esa inclinación de 23 grados no estuviera, se acumularían grandes masas de hielo en los polos, y entonces la parte central de la Tierra se volvería muy caliente. ¡Wow! Son detalles, estoy hablando muy general, porque todo esto es para que entendamos por lo menos la evidencia de que hay un Dios todopoderoso, aleluya. Otra consideración, nuestra luna, que nosotros lo que hacemos es que ver, ¡ay, tan linda esa luna, tan linda! Pero la luna tiene un propósito. Acordemos que es un argumento teológico de que todo tiene un orden y un propósito, una finalidad. Otro sorprendente aspecto de nuestra relación con el sistema solar es nuestra luna. Muchas personas no comprenden que sin la luna sería imposible vivir en este planeta.
sin la luna. Si alguien tuviera alguna vez el éxito, alguien pudiera quitar la luna de su órbita, toda la vida se acabaría en el planeta. Toda la vida. Dios ha provisto la luna como una sierva, como un instrumento de Él, para que limpie los océanos y las cosas de todos los continentes. ¿Sí sabían eso? Es para limpiar. Sin las mareas, porque ¿qué hace la luna? Crea las mareas en los océanos. Sin las mareas que crea la luna, todos nuestros puertos y todas las playas se convertirían en un pozo hediondo, lleno de basura. Y sería imposible vivir cerca de ellos en algún lugar. Estaría estancado ahí. Y la luna lo que produce las olas. Entonces, a causa de las mareas continuas y esas continuas olas rompen las costas del océano, con los que airean esos océanos de este planeta y proveen oxígeno para el plancton. El plancton es un organismo microscópico que se mueve a través de todo el océano, y entonces ese plancton es el fundamento mismo de la cadena alimenticia de nuestro mundo, y eso es lo que ocasiona las mareas. Wow. Sin el plancton no habría oxígeno y el hombre no podría vivir en esta tierra. Dios hizo la luna del tamaño preciso y lo colocó a la distancia conveniente de la tierra para que realizara estas y otras numerosas funciones. Wow. Tremendo lo que es la luna. Ese es un ejemplo de tantas, propósitos por los cuales está la luna. Consideremos otra maravilla, la atmósfera. Tenemos la maravilla de nuestra atmósfera. Vivimos bajo un gran océano de aire compuesto de 78% de nitrógeno. Mire esto, 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el 1% restante de casi una docena de microelementos. Los estudios que han hecho espectrográficos de otros planetas del universo estelar demuestran que ninguna otra atmósfera, ninguna otra parte del universo conocido está compuesta de estos mismos ingredientes que tiene la Tierra, ni están combinados químicamente como o esa composición, nada parecido a esa composición de lo que Dios enseñó aquí en la Tierra como la atmósfera. Estos elementos no están combinados químicamente. ¿Cuáles? Los que acabamos de ver, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, no están combinados, y otros elementos restantes no están combinados químicamente, sino que se mezclan mecánicamente en forma continua, mediante los efectos de marea que la luna produce sobre la atmósfera. Wow. La luna produce el mismo efecto sobre la atmósfera que sobre los mares y siempre provee la misma cantidad de oxígeno. Siempre provee la misma cantidad de oxígeno. Aunque el hombre descarga una tremenda cantidad de dióxido de carbono, el hombre siempre produce esto en la atmósfera. Este es absorbido por el océano y el hombre puede continuar viviendo en este planeta. Si la atmósfera no tuviera el espesor que tiene, los miles de millones de meteoritos y de trozos de desechos cósmicos caerían continuamente sobre nuestro planeta y nos triturarían, de seguro. Consideremos otra de estas maravillas, el nitrógeno. Tenemos el asombroso ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento sumamente inerte, muerto. Si no fuera así, seríamos envenenados por diferentes formas de combinaciones que hace nitrógeno, nitrosas. Sin embargo, debido a que es inerte, es imposible que consigamos combinarlo naturalmente con otras cosas. Las plantas definitivamente lo necesitan en la tierra, necesitan el nitrógeno. Pero si nosotros absorbemos el nitrógeno, nos morimos. ¿Cómo hace Dios entonces? Es una tremenda pregunta. ¿Cómo hace Dios para sacar el nitrógeno del aire y meterlo en la tierra? Está bien, pero ¿cómo hace para meterlo en la tierra para que nosotros nos afecte? ¿Sabe cómo lo hace? Esa es la maravilla del Señor. Todo tiene control. Sé que no es así al azar, o si no, ¿cómo se hace? Lo hace por medio de los relámpagos. Wow. ¿Sí sabía? Que Dios, para sacar el nitrógeno del aire,
lo mete en la tierra, pero lo hace a través de los relámpagos. 100.000 relámpagos caen en este planeta diariamente y crean 100 millones de toneladas de nitrógeno útil como alimento de las plantas en el suelo todos los años. ¡Wow! 100 millones de toneladas para la Tierra. A unos 60 kilómetros de altura existe una delgada capa de ozono. Una delgadita capa de ozono. Si estuviera comprimida, solo mediría unos 6 milímetros de espesor. Esa es la capa de ozono. Si estuviera así ya comprimida. Y sin embargo, sin esa capa, la vida no podría existir. Wow. 8 tipos de rayos mortales caen continuamente sobre este planeta procedente del Sol. 8 tipos de rayos. Sin esa capa de ozono, esos rayos solares nos quemarían, nos cegarían y nos asarían en 1 o 2 días. Es por eso, haciendo un paréntesis aquí, es por eso que en Apocalipsis por allá, por eso no está escrito ahí, pero no lo vamos a leer, pero usted lo puede tener ahí, Apocalipsis 16:8, o si lo quieren poner, no hay problema, pero no estaba ahí. Entonces, en el juicio final, cuando Jesús ya está en las últimas, ya en el juicio final de la tierra, mire la característica que hace. ¿Por qué tiene que ver el sol? Mire la que tiene que ver con la capa de ozono. Aquí el ángel derrama su copa sobre el sol. ¿Y qué le pasa a los hombres? Los hombres se dice que se quemaron con el fuego. Los hombres se quemaron con el fuego. ¿Sabe qué hace el ángel? Quita la capa de ozono, la que nos protege actualmente. Por eso los rayos ultravioletas vienen en 2 formas. Los rayos largos, que son mortíferos, de los cuales nos protege la capa de ozono, y los rayos cortos, que son necesarios para la vida en la Tierra y que son admitidos por la capa de ozono. Además, la capa de ozono permite que los más mortales de estos rayos pasen en cantidades muy mínimas sobre la Tierra, suficiente. ¿Sabe para qué pasan esos rayos mortales? Para que maten las algas verdes. Porque si no matan las algas verdes, de otro modo crecerían y llenarían todos los lagos, todos los ríos y todos los océanos del mundo. Por eso es que esos rayos Dios los permite mortales para que vengan sobre esas capas para mantener el nivel. Oh, hermanos, cuán poco entendemos lo que Dios está haciendo continuamente para proveernos la vida. Vemos que vivimos con una delgadísima capa de ozono que nos protege de un bombardeo mortal invisible que constantemente se cierne sobre nuestras cabezas. Debajo de nosotros también hay una delgada corteza de rocas debajo de la tierra, comparativamente más delgada que la piel de una manzana. Hay una capa que protege la tierra y debajo de ella está la lava derretida que forma el núcleo de esta tierra. Entonces, mis amados, así que el hombre vive entre las ardientes y ennegrecedores rayos de arriba y la lava derretida abajo. Cualquiera de las dos, si no está sostenida, si no está en su momento adecuado, nos achicharra. ¿Yo puedo decir esa palabra? Bueno, estamos achicharrados. Tremendo. Sin embargo, el hombre se olvida totalmente que Dios ha arreglado las cosas de tal modo que puedan existir en un mundo como este. El hombre se olvida de este Dios todopoderoso. Consideremos otra situación, el agua. También tenemos la maravilla del agua. En ninguna otra parte del universo hallamos agua en abundancia, excepto aquí en la tierra. El agua, un maravilloso solvente, disuelve casi cualquier cosa en esta tierra, con excepción de aquellas cosas que sostienen la vida. Este asombroso líquido existe como hielo que aún resquebraja las piedras y produce suelo. El agua como nieve almacena aguas en los valles. El agua como lluvia riega y purifica la tierra. Como vapor en la naturaleza provee humedad para la mayor parte de la tierra de los cultivos o la tierra cultivable. Existe como cubierta de nubes, precisamente en la cantidad correcta. Si tuviéramos nubes como Venus, la tierra no podría existir.
pero tenemos exactamente el 50% de la superficie de la Tierra cubierta de nubes en cualquier tiempo, lo cual permite que pase la correcta cantidad de luz solar. Como vapor a presión, mueve la poderosa maquinaria que tenemos aquí en la Tierra. Hay muchas, por ejemplo, la tabla periódica, los elementos. ¿Se acuerda la tabla periódica de los elementos? El bismuto, yo me acuerdo de esos nombres raros que me tocaba aprender uno. Pero ese bismuto es el único líquido que a la temperatura de 4 grados centígrados es más pesado que cuando está congelado. Si no fuera así, la vida no podría existir sobre este planeta. Por tanto, cuando se congela, es más liviana y flota. Y si no fuera así, los lagos y ríos se congelarían al fondo, hacia arriba, y matarían a todos los peces. Las algas quedarían destruidas y nuestra provisión de oxígeno se acabaría y la humanidad moriría. Dios controla los elementos, Dios controla cada parte, por eso el juicio es fácil. Quita una cosa y ya, deja que ya suceda. Consideremos otra, el polvo. ¿Cuántos han cuenta? Uy, el polvo, quiten eso. El polvo realiza una increíble función a favor de la humanidad. Si no fuera por el polvo, nunca veríamos el cielo azul. A 27 kilómetros por encima de este planeta no hay polvo en la Tierra y el cielo siempre es negro. Si no fuera por el polvo, nunca llovería. Una gota de lluvia se compone de 8 millones de minúsculas gotitas de agua y cada una de esas gotitas envuelve una ínfima partícula de polvo. Qué tremendo. Dentro de los seres humanos hay muchas cosas que nos dicen que fuimos hechos por Dios. Nuestra vida está basada en la sangre que fluye por nuestras venas. Mirando ahora, ya para nosotros, la sangre, por decir algo. ¿Cierto? Otra evidencia, otra, digamos, consideración. La sangre de nosotros. Por eso, sin la sangre, como dijo la palabra, la vida está en la sangre. ¿Cierto? Si uno se pone pálido, ¡ay, qué le pasa! Los glóbulos, los glóbulos. Hay glóbulos rojos y blancos, ¿cierto? Entonces, si alguien está muy pálido, es que le falta glóbulos rojos. Y si está muy rojo, es que tiene mucho exceso de glóbulos rojos, entonces toca equilibrar. Y nosotros vivimos equilibrados. El glóbulo, maravilloso glóbulo rojo que es creado en la médula de los huesos, inmediatamente entrega su núcleo cuando llega al torrente sanguíneo. El glóbulo rojo en la médula ahí, de los huesos, entonces entrega su núcleo y llega al torrente sanguíneo. Para cualquier otra célula, esto significa la muerte, como si se le sacara el corazón a un hombre. Pero el glóbulo rojo está formado como una rosquita con una finísima membrana que le cubre el orificio, está protegido. Sin el núcleo puede llevar más oxígeno al cuerpo debido a esa membrana y a la forma de la célula. Pero si fuera como, digamos, la forma de otras células, se necesitaría multiplicar el número de glóbulos rojos por 9 para proveer el oxígeno que necesita el cuerpo humano. El cuerpo humano está con la cantidad exacta de sus glóbulos. Así como todo, en todo aspecto. Podemos mirar los riñones, podemos mirar todos los sistemas. Pero consideremos el ojo humano. El ojo. ¿Cómo podría alguna persona observar un ojo humano y suponer que apareció por casualidad? ¿Cómo es posible que el ojo humano está en su lugar y apareció por el azar? Tan complejo que es el solo ojo humano. Es más, para no tener en cuenta muchos de los misterios del ser humano, cómo nace un bebé, por ejemplo, cómo se desarrolla, etcétera, todos esos aspectos de ¿cómo se llama? De misterios profundos, pero también complejidad mejor, pero a la vez que están en su orden, en un sistema ordenado. Entonces, ¿cómo podría el ojo humano que pasó por casualidad? Los evolucionistas, los que creen en la evolución, nos dicen que donde hay necesidad, la naturaleza proveerá lo que necesita. Porque ahí la naturaleza provee lo que necesita. ¿Puede imaginar usted que nosotros necesitábamos visión?
¿Cómo supo que necesitábamos visión? Nadie puede imaginar que nosotros necesitábamos visión. Nadie había visto jamás nada, pero había necesidad de ver algo. Así que la naturaleza creó el ojo, lo que dicen los evolucionistas. Imagínense que, según los evolucionistas, la naturaleza creó el ojo en un plano horizontal, de tal modo que solo viéramos, sino que también tuviéramos medir las distancias. Eso lo hizo la naturaleza. El ojo humano es tan perfecto que eso no fue creado, así como dicen los evolucionistas, de una situación de la nada. Hay William, un teólogo, un biólogo natural, él dice acerca del ojo, solamente para leer esta parte: a fin de mantener el ojo húmedo y limpio, dice este especialista, cualidades que le son necesarias para su brillantez y su uso, se le aplica constantemente un lavamiento mediante una secreción, eso es natural, que tiene ese propósito, y la salmuera superflua es llevada hacia la nariz a través de una perforación que hay adentro, que hay en el hueso, que tiene el tamaño del cañón de una pluma de ganso. Tan pronto como este fluido entra a la nariz, se extiende sobre la parte interna de las fosas nasales y es evaporado por la corriente de aire tibio que en el curso de la respiración pasa continuamente sobre él. Y fácilmente se percibe que el ojo tiene que necesitar esa humedad. Pero pudiera la necesidad del ojo generar la glándula que produce las lágrimas o taladrar el orificio por el cual las mismas se descargan, que es un pasadizo a través de un hueso. ¿Quién puede taladrar eso? Que los ateos y los evolucionistas nos digan quién taladró ese orificio en el hueso y colocó allí un tubo de agua para la dispersión de las lágrimas. Hay muchas evidencias, etcétera. Hermanos, por último quiero terminar con el cerebro. El cerebro. Aleluya. Podemos mencionar la increíble mente del hombre. Un antropólogo moderno, Osborne, dijo: para mí el cerebro humano es el objeto más maravilloso y misterioso de todo el universo. Solo pesa alrededor, mire, el cerebro, solo pesa alrededor de 1,5 kilómetros. Ojo, solo pesa alrededor de 1 kilogramo, no 1 kilómetro. Perdón, yo dije kilómetro. Claro, todo el mundo, mi cerebro, ¿cómo así? ¿Dónde anda? Aleluya. Pesa alrededor de 1 kilogramo, ojo, 1,5 kilogramos y puede realizar lo que no puede hacer. Mira lo que hace el cerebro, puede realizar lo que no puede hacer 500 toneladas de equipos eléctricos y electrónicos, con toda su información. 500 toneladas de equipos. Contiene más de 10,000 y 15,000 millones de neuronas. Tiene más de 10,000 a 15,000 millones de neuronas, cada una de las cuales es una unidad viviente en sí y realiza hazañas que abruman a toda la mente. Otro doctor Morris dijo: por tanto, los hombres que rechazan a Dios o no lo toman en cuenta, no lo hacen porque la ciencia y la razón así lo requieren, sino pura y simplemente porque ellos así lo quieren. No porque la ciencia lo ha requerido. Yo no creo en Dios porque la ciencia comprueba que no, es porque no. Su argumento, su corazón no lo permite. Dice Romanos 1:28, como leímos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sí? Ellos decidieron no tener en cuenta a Dios. O sea, no es porque haya evidencia o que no haya evidencia. No, decidieron no tener en cuenta a Dios, lo entregó una mente reprobada. Por eso es que siguen con su ignorancia, siguen con sus ideologías y siguen con sus teorías contra todo lo que Dios hace, para hacer cosas que no convienen. Mis amados, no solo son estas razones convincentes en cuanto a la existencia de Dios, sino que estamos convencidos en Dios porque nuestra convicción es Jesucristo. Aleluya. Las profecías
Todo lo que Dios cumplió, el nacimiento de la vida, los milagros, las enseñanzas, la muerte y resurrección de Jesucristo y su continua realización que Él dijo que haría, son hechos que me convencen de que Dios vive. Son hechos que nos convencen de que Dios vivió en Jesucristo y que aún ahora puede transformar vidas. Porque tenemos un Dios, un arquitecto. Porque tenemos un Dios perfecto. Porque tenemos un Dios que hizo cosas perfectas. Y la obra más perfecta, además de la creación, fue la salvación. Cuando Pablo habló en Romanos, llegó a una conclusión, hizo un paréntesis al final de Romanos 11. ¡Oh! Dijo, cuán grande es tu obra. Ahorita terminamos con esa cita. Entonces, pero, mis amados, muchos testimonios de sociedades enteras se han convertido a Dios por medio de Jesucristo al ver que existe un Dios. Son transformadas por una comunidad de amor, porque Dios vive en Jesucristo. Esa es la realidad. Son transformadas por esa realidad del amor de Dios. Es por eso, mis amados, que Cristo está dispuesto a vivir en los corazones de los que creen en Él, en esa realidad de la vida, en esa realidad de su existencia y en esa realidad de su labor. Por eso, el que rechaza a Cristo, rechaza a Dios con toda su evidencia. ¿Qué tiene el incrédulo que ofrecer? Voy a dar un testimonio de un incrédulo, ya para concluir, estoy concluyendo. Un testimonio de un incrédulo. Quiero presentarles él mismo se está hablando a sí mismo. Él escribió en el magazine de American Magazine, allá en Estados Unidos, se llama Saunders. Él era un ateo y él escribió ese artículo. Él mismo, presentándose a sí mismo, dice: quiero presentarles a uno de los individuos más solitarios e infelices de la tierra. Estoy hablando del hombre que no cree en Dios, está hablando de sí mismo. Puedo presentarles a tal hombre, pues yo mismo soy incrédulo. Y al presentarme a mí mismo, usted será presentado al agnóstico o al escéptico de su propio vecindario, pues ellos están en todas partes. Se sorprenderá usted al saber que el agnóstico envidia la fe de usted en Dios, su firme creencia en un cielo después de la vida. El agnóstico envidia la bendita seguridad que usted tiene de que se encontrará con sus seres amados en la vida subsiguiente a la muerte, donde no habrá más tristeza ni dolor. El agnóstico daría cualquier cosa para poder abrazar esa fe y ser considerada y ser consolado por ella. Para él solo hay un sepulcro y la persistencia de la materia. Tenemos a un Dios vivo, evidente. Mis amados, yo creo en Dios. Sin embargo, creer en Él no es suficiente, porque el diablo también cree en Dios y tiembla. Es necesario no solo creer que Él existe, sino tener la convicción y que creamos que Él se encarnó en Jesucristo y que murió por nuestros pecados, que vivamos a la realidad de relación con Él. Es necesario vivir esa vida de comunión con Él. Que nos acerquemos continuamente a Él, que su muerte no fue en vano, que su resurrección no fue en vano, que su obra en la cruz no fue en vano. Vengamos a Él con esa humildad, reconociendo quién es Él. Ese Dios supremo, perfecto, que hizo cosas perfectas, porque al principio Génesis dice capítulo 2 al final, y todo lo que Dios creó, el capítulo 1 al final, todo lo que Dios creó era extremadamente bueno. Ahora, mucho más, su plan de salvación, extremadamente perfecto. No rehusemos en sus evidencias de que Él existe. Vivamos en esa realidad. Cuando tú te arrodillas y miras, tal vez en tu cuarto, tal vez donde estés, pero tú miras las paredes, pero no estás hablando a alguien, a esa evidencia de ese Dios perfecto. Oremos. Señor, aquí estamos ante ti, reconociendo que tú eres un Dios todopoderoso, grande, sublime, magnífico, terrible en loores, hacedor de maravillas. Ese eres tú. Aquí estamos, Señor,
No nos resta sino decirte gracias por hacernos dignos de ti, por acercarnos a ti, por hacernos dignos, seres, Señor, que no merecíamos nada, pero tú lo diste todo para nosotros. Nos honraste, nos diste dignidad. Y ahora a través de Jesucristo podemos experimentar a ese Dios grande y soberano, perfecto, que hiciste todo perfecto. Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar en esa realidad contigo en el día a día. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. El Señor continúe bendiciéndoles. Victoriosa semana.